Pedro Benítez, historiador. Ahora fíjate, Pedro, a propósito de este momento, ¿qué efectos se esperan de estas dos cartas? ¿Qué efectos se esperan? Tanto en el país como fuera del país. Bueno, de la primera, creo que está contribuyendo a un proceso que está en desarrollo, porque incluso lo que están es animando lo que yo leí. Ha habido tal campaña en contra de la carta de su firmante, que a veces yo dudo de lo que yo leí, lo vuelvo a leer a ver si dijeron algo, porque se le atribuyen cosas que no se han dicho ahí. Por lo menos yo no he leído en esa carta, tú me corregirás. En la carta no leí que están pidiendo un levantamiento unilateral y sin condiciones de las sanciones. No, eso Lo no que lo están dice. animando a que continúen los procesos de acuerdo, Y de que se revise la negociación, efectividad de esa política. que se revise la efectividad, cosa que me parece totalmente lógico. O sea, una política se mide por los resultados y además de eso, animan a continuar el proceso en México. ¿Y quién protagoniza el proceso en México? Juan Guaidó y la plataforma interina. Entonces lo que están es llevando agua al molino de ese sector, si es que ese sector realmente quiere una negociación. Ese es otro punto. Ahora, los venezolanos no podemos seguir esperando eternamente al cálculo político de algún dirigente, esté en el gobierno o esté en la oposición. Y por lo tanto, esta carta es una señal de una sociedad que está pidiendo soluciones, que le resuelvan sus problemas, que se enfoque en eso y no está esperando el cálculo político de un dirigente que está viendo, bueno, cómo llega finalmente a Miraflores. Sobre la otra carta, honestamente yo creo que no va a tener mayores efectos. Tiene su público, evidentemente. Creo que no ha tenido tanto efecto como pudo haber tenido hace 5 o 6 años atrás, porque la sociedad venezolana está bastante cansada de esto. Y luego aquí hay una señal que es muy clara. Veamos los resultados electorales nuevamente. Ahí fue donde el país se manifestó. Los que votaron por un sector, los que votaron por el otro, los que se abstuvieron. Ahí está el país reflejado. Ahí se mandó un mensaje político tremendamente poderoso. Ahora, tú puedes estar muy convencido de tu política, bueno, que este es un gobierno con el que no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, que tienen que salir todos presos, que a Maduro hay que poner una braga amarilla y sacarlo para alguna cárcel norteamericana, porque esa es la única manera de salir de eso. Bueno, ellos seguirán con ese discurso y otros seguiremos pensando que hay que buscarle salidas inteligentes y racionales a la tragedia en la que está metida Venezuela, con los instrumentos que tenemos a la mano, que son los instrumentos de la política y del voto. Yo no veo otros instrumentos para hacer eso. E incluso si los hubiera, creo que la mayoría de los venezolanos no apostaríamos por ellos, porque lo que van a hacer es ahondar todavía más la tragedia que tiene Venezuela. Ahora, la comunidad internacional. La comunidad internacional fijó, bueno, lo que llaman la comunidad internacional, países que compartían la política de Estados Unidos frente a Venezuela, el llamado Grupo de Lima, países de la Unión Europea, básicamente esos países que encabezaron pues el apoyo al gobierno, al llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Esos países ya están viendo a Venezuela con otra mirada, quizás desde una distancia prudencial, porque, bueno, se convierte esto en un dolor de cabeza para cualquier país. Claro, bueno, primero no ven un desenlace inmediato y luego en cada uno de estos países han estado ocurriendo cambios Sí, políticos. claro, los de América Latina ni se diga, pues. El mejor ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? En Bueno, Colombia, el caso de Perú, bueno, imagínate. en Colombia, que es nuestro principal vecino, independientemente de quién gane, se va a revisar la política hacia Venezuela. Pero además, no es que se va a revisar para aliarse con Maduro. Porque si tú estás siguiendo la campaña en Colombia por parte del señor Petro, en este momento Petro tiene una crisis en su campaña por unas acusaciones que se le hacen a la señora Piedad Córdoba. Y ha pedido que ella se separe de la Que se campaña. separe. ¿Por qué? Por las vinculaciones que Piedad Córdoba ha tenido con el gobierno de Maduro. Porque el gobierno de Maduro se ha convertido en un problema para la izquierda latinoamericana. Es una cosa que no se nos puede olvidar. La nueva figura de la izquierda latinoamericana es el presidente de Chile, Gabriel Boric. Y no es casualidad que Boric haya marcado desde el principio el terreno de la cancha, poniendo los derechos humanos por delante. Bueno, porque eso tiene que ver también con la propia experiencia chilena, porque bueno, pasaron por el golpe militar del 73, los 17 años de dictadura militar, y ellos son muy sensibles a ese tema. Pero al mismo tiempo, porque saben que asociarlos con la figura del chavismo en Venezuela los perjudica electoralmente. Perjudica a Petro, perjudica a Boric, perjudica incluso a Pedro Castillo. Lo vas a ver en el caso de Lula en Brasil. Lula en este momento está tejiendo una alianza con, digamos, un político de centro-derecha que era gobernador del estado de Sao Paulo. O sea, no está repitiendo la alianza de hace 4 años con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ellos necesitan alejarse, no es que sean enemigos de Maduro, pero necesitan marcar una distancia con este gobierno y necesitan que la situación política y económica venezolana se estabilice. Pero por eso fíjate otra que el razón. gobierno de Alberto Fernández en Argentina ha anunciado
la designación o sea, la normalización de relaciones con Maduro. Bueno, y probablemente eso Con el también gobierno de Maduro. ocurre en el caso de... Que ojalá, de- por cierto, deje a nuestro amigo Porretti aquí en Caracas. Sí, ¿vale? Un buen embajador. por cierto, Eduardo. y eso probablemente ocurra también en el caso de Colombia. Y no nos extrañe que termine ocurriendo en el caso incluso de los Estados Unidos. Eso perfectamente podría ocurrir. Bueno, porque la política no es estática, la política es dinámica y cambiante. Las condiciones políticas en torno a Maduro cambiaron entre el 2017 y el 2018. ¿Y qué hizo él astutamente? También cambió. Él se adaptó para sobrevivir. Entonces la oposición tiene que hacer lo mismo. La oposición no puede seguir con la misma política del año 2019 con las condiciones son totalmente distintas. Aparte en el tema argentino hay unos temas también de política interna, el conflicto del señor Fernández y Con su la señora vicepresidenta, Cristina. que también contaminan un poco esto. Pero más allá de eso, la política, lo único seguro en este mundo es el cambio. Tú no puedes montarte en una política y pensar que eso va a ser permanente. Si tú tienes la capacidad de flexibilizarla, y no significa que tú tengas que renunciar a tus principios, no significa que tú te tienes que pasar para el otro bando. Pues es otra cosa que está ocurriendo aquí, Vladimir. Hemos llegado a tal nivel que si alguien del propio campo pone en duda, cuestiona alguna política de su sector, entonces inmediatamente lo tachan de traidor y lo persiguen. Sí. Eso estamos cayendo en lo mismo que le criticamos al chavismo. Sí, bueno, es que hay dos inquisiciones. La inquisición del chavismo y la inquisición de la oposición. O sea, el que da una señal piensa distinto. Bueno, imagínate, al alcalde de Cuba casi que lo crucifica por bailar, hacer un video, un TikTok, una cosa de esa, imagínate tú. O lo que está pasando con el alcalde de Guatire. Que claro, en este caso es el propio gobierno, pero me refiero que en el propio chavismo, bueno, hubo condenas y casi que lo sancionaron porque se atrevió a grabar un video bailando. Bueno, pero en la oposición, aquel que tenga una postura distinta, bueno, los calificativos no se ahorran, vendido, colaboracionista, lacrán, no sé qué. Entonces corremos el riesgo de convertirnos en lo que hemos combatido. Y no es la primera historia que eso ocurre. Es un riesgo que corre la oposición, porque aquí no se trata de reemplazar, y hay que recordarlo, una hegemonía por otra, un autoritarismo por otro. Aquí hay mucha gente en la oposición que sueña con un Chávez de derecha. Por eso se enamoraron de Trump, por eso se enamoraron de Bolsonaro. Y de Carmona. O el caso de Carmona. Eso no es lo que necesita Venezuela. O sea, por lo menos yo creo que la gran mayoría de los venezolanos y de los que somos opositores, la base opositora, no estamos buscando un mesías, un salvador. Lo que estamos buscando es trancar esta tragedia en la que nos hemos metido. En las sociedades que buscan mayor democracia, que buscan libertad, que buscan prosperidad, el mesías tiene que ser colectivo, no puede ser un mesías. Yo sé que en este momento hay mucha gente que es escéptica a nivel de académicos y analistas cuando uno plantea estos conceptos, porque hay tal corriente de autoritarismo en el mundo, dicen, bueno, la democracia está a punto de acabar, pero las sociedades más avanzadas y prósperas del mundo son las grandes democracias. No es casualidad que los países más prósperos de América Latina sean precisamente países con una larga tradición democrática. Fíjate, otro punto que tiene mucho que ver con la estrategia de un sector de la oposición es la valoración de lo que significa la mejora de la situación socioeconómica de la población, la mejora parcial, la mejora, digamos, total, y la mejora incluso en sectores de la población, porque consideran algunos que eso ayudaría al gobierno o al régimen, como le gusta decir. Me gustaría analizar eso contigo. No? Excelente. ¿Hasta qué punto esa estrategia puede dar fruto o es una estrategia realmente equivocada? Empobrecer para debilitar al gobierno